Muy buenas. ¿Cómo estáis? ¿Estáis disfrutando el evento? ¿Todo bien? Pues nada, lo primero quería dar las gracias a INCIBE por la invitación y bueno, espero que estéis disfrutando, que desde el punto de vista de la industria consideramos que este tipo de eventos son muy importantes a la hora de concienciar a los ciudadanos. Como veremos en la presentación, el factor humano es uno de los principales puntos de entrada para comprometer redes y es muy importante la labor que INCIBE, entre otros organismos, están haciendo para ayudarnos a la industria a proteger a nuestros usuarios. Sobre mí, mi nombre es Jaime Blasco, soy Chief Scientist en una empresa llamada Alienbolt. ¿Cuántos de vosotros conocéis Alienbolt? Bueno, algunas personas. Y como sabréis, la empresa Alienbolt nació en España y hace unos años tuvimos la oportunidad de irnos a Estados Unidos y hemos crecido a nivel internacional. Y bueno, todavía seguimos teniendo un equipo grande de ingenieros en España, pero hemos crecido internacionalmente y actualmente tenemos la sede en Silicon Valley. Yo vivo en San Francisco desde hace unos años. Y os quería contar una anécdota. No sé cuántos de vosotros habéis vivido en el extranjero durante un par de años. Pues igual os ha pasado a vosotros. Cuando tuve la oportunidad de ir a Estados Unidos, yo decía, joder, qué bien, por fin mi inglés va a mejorar. Y me fui allí y efectivamente mejoró un poco. Pero el problema es que a partir de los 2-3 años me di cuenta que mi español empezaba a empeorar. Y después de 3 o 4 años lo que pasa es que no hablo ni inglés ni español, hablo un mix de los dos idiomas y lo que sí os quería decir es que si se me escapa alguna palabra en inglés o algún spanglish, que os ruego que me perdonéis porque es el problema que he visto. Vale, quería empezar sobre cuántos de vosotros trabajáis en la industria de seguridad. Pues seguramente os hagan esta pregunta una y otra vez. Amigos y familiares a mí siempre me preguntan, oye, qué guay, trabajas en ciberseguridad, los hackers, ¿qué haces en el día a día? Y el problema es que la gente ha visto estas películas, y hemos ido de mal en peor. Para mí, Juegos de Guerra fue una película brillante, era bastante realista. Sneakers es mi película favorita, creo que hacen un trabajo fenomenal a la hora de explicar cómo funciona la seguridad y a partir de ahí todo se complicó. Hackers en 1995, los hackers iban en patines a todos lados. En 2001 ya fue tremendo porque empezaron a mezclar hackers con sexo y todos sabemos que eso es ciencia ficción, así que las cosas se complicaron mucho. Entonces seguramente vuestros familiares creen que habéis estado en la cárcel, como el señor de Black Hat, y luego ayudáis a todos los gobiernos a hackear centrales nucleares, y ese es el principal problema. Pero la gente que trabajáis en ciberseguridad sabéis que no es así, ¿vale? Y en los 10 o 12 años que llevo en la industria me he dado cuenta, y me he dado cuenta recientemente, mi película favorita es Too Fast, Too Furious, y es como describe esta industria. De repente nos encontramos con que hay miles de empresas que ofrecen soluciones de seguridad. Por cada control de seguridad que queráis instalar, hay por lo menos 10 o 20 empresas que tienen un producto que es prácticamente una copia del producto de la competencia y hacen exactamente lo mismo. 1.400 vendors existen en el mundo a día de hoy. 1.400 empresas. Desde el punto de vista de un usuario, desde el punto de vista de una empresa, cuando vas a comprar un producto de seguridad, ¿cómo demonios? De hecho, lo de poner amarillo con blanco resulta que no ha sido una buena idea. Pero 1.400 vendors, ¿cómo un usuario puede saber cuál es el mejor producto y cuál es el producto que le va a ayudar? Y la conferencia que quería hacer hoy es una autocrítica. Es decir, estoy acostumbrado a dar charlas en las que explico cómo la industria de seguridad va a ayudar a resolver vuestros problemas y vais a comprar mi producto. En este caso voy a hacer una autocrítica y voy a hablar de algunos de los problemas que como industria nos estamos enfrentando. Uno de los problemas es que os vendemos cajas
cajas mágicas. Os vendemos un producto y nuestros comerciales, cuando os visitan vuestras empresas, os prometen que va a solucionar todos vuestros males. Vais a enchufar una caja en vuestro data center y ya no hay ningún hacker que pueda comprometer vuestra red. Eso es totalmente falso. Y parte de culpa la tenemos desde la industria porque hacemos una labor terrible a la hora de hacer marketing. Next Generation Firewall, Next Generation IDS, es el mismo producto con el nombre cambiado. Es decir, llevamos vendiendo firewalls 20 años y el firewall que te venden ahora mismo es un Next Generation Firewall. Es el mismo firewall. El problema no es el firewall, el problema es el concepto de un firewall. Las redes han cambiado en los últimos 10, 20 años. El concepto de poner una barrera tras otra ya no funciona. Tecnologías como cloud, tecnologías como la mayoría de vuestros servidores ni siquiera están dentro de vuestra red. Están en las redes de Amazon, en las redes de Microsoft. Un firewall ya no tiene la misma utilidad que tenía hace 10 años. El otro problema al que nos enfrentamos es que de los 1.400 vendors de seguridad de los que estaba hablando, os aseguro que el 80-90% venden solo a las Fortune 500, a las Fortune 1000, a las empresas más importantes y más grandes del mundo. El problema es que el resto del mercado no tiene las soluciones correctas para enfrentarse a las amenazas. No puedo venderos el mismo producto que se fabrica para que Bank of America, que tiene 1.000 empleados que se dedican a seguridad, que una startup o una pyme que tiene una persona de IT y que también se encarga de seguridad. Los dos productos no van a funcionar para los dos tipos de empresas. Necesitamos muchos más vendors que no vendan a las grandes empresas, pero que se dediquen a proteger a los usuarios y se dediquen a proteger a las pymes o a las empresas a las empresas más pequeñas. Es que cada vez que veo este número, la verdad, me enfado. Es decir, se estima que en los próximos 5 años las empresas se van a gastar $1 trillón. $1 trillón en seguridad. Estamos hablando, estaba consultando esta mañana datos para comparar esta cifra. Ir a Marte cuesta $500 billones, la mitad de esa cifra. Es decir, construir la infraestructura, construir las naves espaciales, entrenar a los astronautas, enviarles a Marte, todo eso cuesta la mitad del gasto a nivel mundial que va a haber en ciberseguridad en los próximos 5 años. O sea, como sociedad creo que estamos haciendo mal las cosas. Es decir, ojalá, yo trabajo en el mundo de la seguridad, pero ojalá me quedase sin trabajo porque todos los sistemas fuesen totalmente seguros y pudiésemos dedicar nuestro tiempo a otros temas que son más importantes, como mandar a los humanos a Marte. Y podríamos gastar el mismo dinero, de hecho la mitad de lo que las empresas se van a gastar en ciberseguridad. El otro problema es que la complejidad es el principal enemigo de la seguridad. Es decir, estamos acostumbrados a diseñar redes que son muy complejas, en el que hay diferentes segmentos y pongo un firewall aquí y resulta que es que he leído Gartner y Gartner me dice que es que tengo que comprar 20 productos que tengo que instalar y esos 20 productos se tienen que integrar. Estamos locos, es decir, ese nivel de complejidad lo que hace es, al final, hacernos menos seguros. Y os puedo dar millones de casos. Sony se gastaba millones en seguridad. Target fue uno de los principales casos en los que robaron todas las tarjetas de crédito. Os puedo asegurar que Target se gastaba cerca de $1 billón en seguridad y tenía un SOC con docenas de personas mirando las alertas. El problema que tuvieron fue que tenían tantos dispositivos de seguridad, tenían tantas alertas que al final la complejidad pudo con ellos y los hackers se pudieron llevar toda la información de tarjetas de crédito. Y el problema que tuvieron no fue que no tuviesen las tecnologías para detectar que había un hacker dentro de la red. El problema fue que era tan complejo que no se podían centrar en la información que era importante. Entonces, creo que tenemos que aprender de los atacantes.
Los atacantes, la mayoría de ellos no utilizan técnicas complejas, no lo necesitan. La mayoría de las veces utilizan técnicas muy sencillas que siguen funcionando. Creo que como industria y como sociedad tenemos que volver a pensar y a redefinir desde el principio y aprender de los atacantes. Tenemos que volver a las bases. ¿Y cuáles son las bases? Os voy a dar un ejemplo. Los atacantes utilizan, seguro todos vosotros sabéis lo que es una macro. Es un trozo de código que puedes embeber en un fichero Office y que cuando abres te puede infectar con malware. Y es algo que ransomware está utilizando últimamente. ¿Creéis que esto es una técnica nueva? La primera prueba de concepto fue en 1995. En 1999, si algunos os acordáis de Melissa, fue uno de los virus más famosos que se replicaba a partir de macros. En 2016 seguimos con los jodidos macros. Lockheed, Ridex, un montón de ransomware siguen utilizando la misma técnica. Señores, 21 años. 21 años y los atacantes siguen utilizando las mismas técnicas después de que nos vamos a gastar $1 trillón en proteger las redes. Algo estamos haciendo mal. Otro ejemplo, spear phishing o phishing. En 2003 el Pentágono sufrió un ataque desde China. En 2009 Aurora comprometió Google, comprometió Microsoft, comprometió a muchas de las grandes empresas en Silicon Valley. En 2016 seguimos viendo la misma técnica. DNC, Yahoo, os podría dar millones de empresas que han sido comprometidos por phishing o spear phishing. Señores, 13 años, seguimos igual, por Dios. ¿Cuántos de vosotros seguís a The Grook en Twitter? Si no le seguís, deberíais ahora mismo ir a vuestro Twitter y empezar a seguirle. Muchas veces dice cosas que es verdad. Esta es una de sus quotes que más me gusta, que es: puedes dar a una persona un 0 day y va a ganar acceso a las víctimas durante un día. Le enseñas a mandar campañas de phishing y tendrá acceso de por vida. Y como hemos visto, se ha confirmado. 21 años y los atacantes siguen utilizando la misma técnica de phishing. Y por último, ataques de denegación de servicio. En 1998 hubo un grupo famoso de hackers, Loft, en Estados Unidos, que visitaron el Congreso y contaron a los congresistas cómo ellos pensaban que podían tirar Internet en 5 minutos. ¿Vale? Y esto era el gobierno. En 2007 Estonia sufrió un ataque de servicio distribuido que básicamente tumbó al país entero, todas las infraestructuras críticas. Y en 2016, seguro que os acordáis, hace unas semanas, el problema que tuvimos con Mirai y el ataque a DNS, que casi tumba Internet entero. Señores, la persona que lanzó el ataque de Mirai era un chavalín en su casa, no era ni siquiera un Estado. Era un chavalín en su casa que tuvo la idea de utilizar la botnet Mirai, que supongo que os acordaréis, estaba compuesta por dispositivos de IoT, principalmente cámaras conectadas a Internet y grabadores conectados a Internet también. Y casi tumba Internet entero. El problema es que seguimos utilizando en Internet los mismos protocolos que se inventaron hace 30 años y no estaban pensados desde el punto de vista de la seguridad. Seguimos utilizando DNS, seguimos utilizando HTTP. Hemos definido hace años IP versión 6, HTTP versión 2, DNSCrypt. Hay que implementarlo. No podemos seguir utilizando los mismos protocolos que hace 20 años, porque un chaval en su casa puede desestabilizar Internet entero. No podemos seguir así. Y esto va para los periodistas, si hay alguno en la sala. Por favor, no sigáis diciendo que nuestras tostadoras pueden tumbar Internet, porque las tostadoras normalmente no están conectadas a Internet y las pocas que están conectadas a Internet están dentro de vuestra red. Las tostadoras no eran parte de la botnet que se usó en Mirai. Entonces, ¿qué podemos hacer? Yo creo que si pudiese hacer borrón y cuenta nueva y tirar a la basura todo el dinero que he gastado en dispositivos de seguridad, lo que haría es pensar en los detalles y cómo puedo mejorar simplemente cambiando pequeños detalles. Y uno de los ejemplos que os quería contar,
Y os recomiendo que busquéis esta conferencia en Internet. Es del equipo de seguridad de Google Chrome y explican cómo simplemente, aquí no había ninguna persona o ingeniero de seguridad involucrado en el proyecto. Eran todos diseñadores gráficos, ¿vale? Consiguieron reducir la cantidad de malware que la gente consumía con Google Chrome. Con algo tan sencillo como cambiar los mensajes con los que Google Chrome utiliza para alertarte que podrías estar bajando un fichero que contiene malware. Es decir, algo tan sencillo como decirte, te hemos avisado, no te bajes este fichero. Cambiar a, por cierto, esto seguramente es malo. Por defecto no lo vas a ejecutar, pero si quieres, bajo tus consecuencias lo puedes ejecutar. Bajaron las infecciones de un 30% de click-through, es decir, por cada 100 de esos mensajes había 30 personas que decían que les daba igual, que se iban a infectar. Simplemente cambiando el contenido del mensaje bajaron a 4%. ¿Cuántos creéis que costó esto? Es cambiar un mensaje y consiguieron reducir las infecciones en un gran porcentaje. Pero, por supuesto, vamos a echarle la culpa al usuario, ¿no? Es más fácil decir, no, es que el usuario ha recibido un correo, ha clicado en el fichero y se ha infectado, entonces el atacante, gracias a ese punto de entrada, ha conseguido robar la base de datos del cliente. Y, obviamente, la culpa la tiene el usuario que ha abierto el fichero. Claro, es mucho más fácil. Hace unos meses, a principios de año, tuve la oportunidad de ver una charla en Estados Unidos de Rob Joyce, que es el director de Tao. ¿Cuántos de vosotros sabéis lo que es Tao? Pues Tao es el grupo de hacking que tiene la NSA, ¿vale? Son los cracks mundiales que la NSA tiene metidos bajo tierras y que son los que hackean redes en China, redes en Rusia, redes en Corea del Norte. Lo que dijo este señor es que la peor pesadilla para la NSA es un sysadmin que está prestando atención y que utiliza las técnicas básicas. Estoy prestando atención, miro los logs. Estoy prestando atención, miro que no hay usuarios locales. Estoy prestando atención, miro que todos los sistemas están actualizados. No estamos hablando de que tengas que gastarte billones en sistemas de seguridad complejos. Es algo tan sencillo como prestar atención. Por supuesto, esto no te va a proteger de todos los atacantes. De hecho, eso no te va a proteger de la NSA, pero te va a proteger de otros muchos atacantes. Pero claro, si habéis hablado con cualquier vendedor de seguridad, la moda ahora es que tienen un nuevo producto que está en la cloud y que utiliza inteligencia artificial y eso os va a salvar de todos los males, ¿verdad? Pero vamos a pensar un poco antes de decir esto. Desafortunadamente tenía varias slides en los que os iba a dar una introducción sobre Machine Learning y Artificial Intelligence, pero vi que ayer otro compañero dio una charla precisamente sobre Machine Learning. ¿Cuántos de vosotros estuvisteis aquí? Pues mira, me ahorro, lo básico, pero básicamente... Bueno, y por cierto, te quería dar las gracias porque me has salvado 5 o 6 slides. Haces un trabajo excelente. Entonces, ¿quién de vosotros podría describir en 10 palabras lo que es Machine Learning? ¿Quién quiere? ¿Nadie? Tú dijiste que habías estado, ¿no? ¿No? Bueno. Bueno, para repasar, para los que no estuvisteis en esa charla, básicamente la idea es que en lugar de definir reglas, lo que vamos a hacer es generar un dataset de ejemplos, pasar esos ejemplos a un modelo y decirle el resultado que esperamos. Por ejemplo, puedes tener 1 millón de fotos de gatos y perros clasificadas como es un gato, es un perro. Generas un modelo, le das todos esos datos de entrenamiento y el modelo, al final, utilizando diferentes técnicas, va a saber distinguir entre un gato y un perro con un porcentaje de error bastante pequeño hoy en día. ¿Qué es lo que ha cambiado? Porque, o sea, llevamos hablando de redes neuronales
30, 40 años, ¿verdad? Es decir, yo me acuerdo de leer artículos que en los 80 las redes neuronales estaban de moda. Y si os fijáis en los algoritmos, en los algoritmos principales, no han cambiado excesivamente. Bueno, hemos encontrado técnicas nuevas para crear nuevas capas, para procesar los datos de forma correcta, pero la idea principal de una red neuronal sigue siendo la misma. Entonces, ¿qué es lo que ha cambiado? Bueno, lo principal que ha cambiado es que tenemos acceso a muchos más datasets. Gracias a Internet, principalmente, las empresas tienen acceso a muchos más datos, sobre todo empresas como Google, empresas como Facebook. Imaginaros la cantidad de datos, y no solo datos, la cantidad de información clasificada que tienen. Es decir, Google puede tener acceso a billones de imágenes que están clasificadas en diferentes categorías y pueden usar eso para entrenar redes neuronales muy grandes. La segunda ha sido el hecho de cloud computing, es decir, no todo el mundo puede gastarse millones de dólares en tener un data center con un porrón de máquinas que tienen que utilizar para entrenar redes neuronales. Hoy en día puedes irte a Amazon, puedes irte a Microsoft y simplemente entrenar tu red neuronal utilizando sistemas que solo te cobran por el tiempo que los estás utilizando. No tienes que hacer la inversión en todo ese hardware que utilizas durante días o semanas, pero no tienes que tenerlo. Y el otro ha sido gracias a los gamers, es decir, las GPUs, las tarjetas gráficas que los gamers utilizan, descubrieron que hacían operaciones parecidas a los que los algoritmos de Machine Learning utilizan, y gracias al uso de GPU se pueden acelerar más o menos entre por lo menos un 5 o un 10, 5 o 10 veces más, ¿vale? Vale, los principales problemas en los que Deep Learning en particular y Machine Learning en general han ayudado y han totalmente cambiado en los últimos años ha sido reconocimiento de voz, reconocimiento de imagen de vídeo, Machine Translation, a veces ya no sé hablar español, lo siento. Y el otro es reconocimiento de lenguaje natural, es decir, está de moda ahora el tema de los bots en Facebook y en otros sistemas donde puedes hablar con un bot y el bot te reconoce lo que estás diciendo. O temas como Alexa de Amazon o otros bots, por ejemplo, Google ha sacado últimamente. Para que os hagáis una idea de cuánto Deep Learning ha ayudado. ImageNet, ¿cuántos de vosotros sabéis lo que es ImageNet? Vale, pues ImageNet es un campeonato a nivel internacional que se celebra cada año. Entonces, lo que hacen es te dan 100.000 imágenes que puedes usar como training, es decir, 100.000 imágenes que creo que están clasificadas en 20 o 30 grupos, por ejemplo. Te dan 1.000 imágenes de un barco, 2.000 imágenes de un gato, 3.000 imágenes de un coche. Y tienes que crear un algoritmo que es capaz, usando esos ejemplos, clasificar un 20%, que es el que se utiliza para saber cuánto error tiene tu modelo o cómo de bueno tu modelo es. En 2010 tenían casi un 30% de error. En 2010 no se usaba redes neuronales para este problema, se usaba features que alguien hacía a mano, es decir, modelos como reconocimiento de ejes, reconocimiento de formas, y eso se pasaba a un modelo que era bastante básico. En 2012 fue cuando a alguien se le ocurrió utilizar redes neuronales, y fue AlexNet, y bajó el error de 30 a 15%. Y a partir de ahí, como habéis visto, utilizando redes neuronales, a día de hoy, el año pasado, en el campeonato, el error del modelo que ganó era menos que el de un humano. Es decir, estamos hablando que el modelo matemático tenía menos error a la hora de clasificar imágenes que un humano. O sea, estamos hablando el progreso que se ha hecho en 4 años ha sido dramático. Otra de las ventajas que estamos viendo es que todas las grandes empresas se han dado cuenta que es una buena idea compartir estos frameworks, porque hasta hace poco
Era bastante difícil construir redes neuronales, y, entre otras cosas, porque tenías que programarte tu propio software, tenías que tener un background en matemáticas bastante completo, pero en los últimos años empresas como Google ha publicado TensorFlow, como Baidu, como Amazon, como Facebook, han publicado los frameworks que utilizan para crear redes neuronales. Pero no os engañéis, no es que esas empresas publiquen esos frameworks porque quieren contribuir a la sociedad. El principal motivo por lo que lo hacen es, creo que esto describe muy bien lo que estamos viviendo. Este gráfico nos cuenta desde 2001 hasta 2016 cuáles son las empresas más importantes del mundo desde el punto de vista económico, ¿vale? En 2001 solo teníamos a Microsoft como empresa de software, que era una de las empresas más importantes del mundo. En 2016, todas las 5 primeras empresas del mundo son empresas de software o de hardware. Es decir, estamos hablando que estas empresas, que son las mismas que han publicado estos frameworks, están invirtiendo billones en Machine Learning y en Deep Learning en particular. Porque se han dado cuenta que pueden... que para mantener esa posición de empresa dominante tienes que invertir un montón en esos recursos. Y la segunda razón es que ni siquiera los algoritmos, la propiedad intelectual es tan importante a la hora de hacer Deep Learning, ni siquiera las ideas que ellos tienen. Lo más importante es que tienes que tener los datos y tienes que tener, por otro lado, personas que son expertas. ¿Vale? El otro día leía un artículo que entre Google, Microsoft, Twitter, en los últimos 2 años se han llevado todos los catedráticos más importantes que estaban en diversas universidades en Estados Unidos, como MIT, Stanford, etcétera. Todos ellos están trabajando en empresas privadas como Google o Facebook. Es decir, estamos hablando de que tenemos un problema. Tenemos que los pioneros... el problema que tenemos es que los pioneros en Deep Learning, todos los catedráticos están trabajando en el sector privado. Creo que va a ser un problema porque vamos a empezar a tener escasez de personas que tienen esa capacidad de entender las bases de Deep Learning. Una de las soluciones que Elon Musk, por ejemplo, se dio cuenta de que este problema lo teníamos y creó Open Artificial Intelligence, que es una asociación sin ánimo de lucro, que lo que intenta es hacer público todo lo que pueden para que las empresas como Google, Facebook no tengan tanta ventaja competitiva con el resto de las empresas. Y sobre todo porque no estoy de acuerdo con Elon Musk, pero Elon Musk dice que en algún punto en los próximos 10 años alguna de esas empresas podrá crear una inteligencia artificial y lo que no quiere es que una empresa sola tenga el poder de controlar una inteligencia artificial. Yo, realmente creo que estamos mucho más lejos de ese problema. Y esto sonará, ¿no? Desde el punto de vista de la ciberseguridad, los principales problemas que tenemos hoy en día es que no tenemos suficiente gente formada para trabajar en ciberseguridad. Esto es una característica que compartimos con Machine Learning. Como estábamos viendo, hay muy poca gente que de verdad está formada en temas de Machine Learning y en Deep Learning en particular. Imaginaros las personas que están formadas en Machine Learning y que están formadas en ciberseguridad. Es un unicornio. Y de hecho, si tenéis la oportunidad, cuando volváis a casa, poneros a estudiar Machine Learning, si ya tenéis los conceptos de ciberseguridad claros o trabajáis en la industria, porque os puedo prometer que si tenéis esos 2 skill sets, no os va a faltar un trabajo en los próximos 10, 20 años. Y si no, os pago una cerveza. Vale, esto suena genial. Buah, tenemos estas redes neuronales que van a solucionar los problemas del mundo y suena todo muy bonito. Bueno, desde el punto de vista de la ciberseguridad, cuando aplicamos este tipo de algoritmos, tenemos que tener mucho cuidado. Es decir, hay una serie de challenges que tenemos que superar antes de poner todo esto en producción, en un producto de seguridad. El primer problema que tenemos desde el punto de vista de la seguridad es que
no tenemos muchos datasets disponibles para entrenar este tipo de algoritmos. Es decir, no tenemos un dataset que nos dice todo esto son ataques y todo esto no son ataques. Es muy difícil acceder a ese tipo de información. El segundo es que los incidentes de seguridad no tienen la balanza correcta desde el punto de vista de un dataset, ¿vale? Si tú estás clasificando un perro versus un gato, tú puedes poner 100.000 fotos de gatos, 100.000 fotos de perros. El problema es que en ciberseguridad normalmente tienes un ataque por cada 100 millones de peticiones válidas, entonces está muy desbalanceado y esto normalmente es un problema cuando entrenas este tipo de algoritmos. Tienes que dedicar mucho más tiempo para asegurarte que no vas a tener falsos positivos y falsos negativos. Es decir, el ratio de falsos positivos y falsos negativos que necesitas para un producto de seguridad tiene que ser muy bajo, porque si no lo que pasa es lo que comentamos con Target. Cuando Target fue comprometido tenían una consola con 100.000 alertas, pero no sabían de esas 100.000 alertas cuáles eran las importantes por culpa de los falsos positivos, ¿vale? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. El otro problema es lo que hablábamos. One Shot Learning quiere decir, el cerebro humano, nosotros cuando somos pequeños y vemos a un perro una vez, lo más normal es que la próxima vez que veamos a un perro, sabemos que es un perro, ¿verdad? No tenemos que ver a 100.000 perros para saber lo que es un perro. Entonces, el problema con los algoritmos actuales es que necesitan más de un ejemplo para aprender. Y como hablábamos desde el punto de vista de ciberseguridad, es muy difícil tener acceso a esos datos y sobre todo a cantidad masiva de datos. El otro problema es que, sobre todo en Deep Learning, estos algoritmos son cajas negras. Tú entrenas un algoritmo, le metes un input y el output es sí o no, o es un gato, es un perro, pero todo lo que pasa dentro del modelo, en el caso de Deep Learning, es una caja negra. El problema es que desde el punto de vista de seguridad, tú vas a querer explicarle al usuario el por qué tu producto ha tomado esa decisión, por qué es algo malicioso. Es muy difícil utilizando Deep Learning el poder explicar el por qué el algoritmo ha tomado una decisión. Si utilizas técnicas más sencillas como árboles de decisión o otros algoritmos tradicionales, es más sencillo porque puedes explicar el porqué de una decisión. Y el último es lo que llamamos adversarial examples, que es, en algunos de los modelos es muy fácil trucar y engañar al modelo. Y quería enseñaros, creo que con esto lo vais a entender muy fácil. ¿Sabéis distinguir más o menos lo que es un labrador y lo que es un fried chicken? A veces es difícil desde ahí, ¿verdad? Y lo mismo con un chihuahua o un muffin. Es decir, desde el punto de vista de un modelo matemático, esto es precisamente lo que le pasa a los modelos. Un muffin se puede parecer un montón a un chihuahua y es lo que hay. Desde el punto de vista de la ciberseguridad, un malware se puede parecer mucho a una DLL de Windows, y sobre todo si el atacante lo hace aposta. ¿Vale? El problema que hay con Machine Learning y con Deep Learning en particular es que tiene algunas propiedades que si el atacante es suficientemente listo y puede hacer reversing de las features que el modelo está usando y construye un modelo similar, puede generar lo que llamamos adversarial examples para trucar a esos modelos. Entonces, cuando diseñas un sistema de Machine Learning para seguridad, tienes que tener en cuenta esto. Y hay algunas técnicas muy curiosas en las que entrenas a una red neuronal para detectar malware. Entrenas a una red neuronal para intentar trucar y engañar a la otra red neuronal, ¿vale? Entonces, entre ellas empiezan a pelear y la red neuronal acaba aprendiendo hasta el punto donde es capaz de saber si la están engañando o no. Pero claro, eso requiere muchísimo más trabajo, muchísima más capacidad de cómputo y es complicado. Vale. Las ventajas y oportunidades que tenemos desde el punto de vista de Deep Learning, Machine Learning y ciberseguridad. Creo que hay muchísimos de los productos de seguridad de hoy en día que muchos están basados en reglas o en signatures. Es decir, sabemos lo que es malo
y eso es todo lo que utilizamos. Si hay una técnica nueva, manualmente o automáticamente alguien tiene que decirle al sistema que a partir de eso, a partir de este momento, esa nueva técnica es mala también. Eso no va a pasar con Machine Learning. En teoría, un algoritmo de Deep Learning puede generar sus propias conclusiones, como hemos visto, basándose en los ejemplos. ¿Vale? Creo que va a haber muchas oportunidades en el tema de Endpoint Security, temas como antivirus, detección de anomalías en Endpoint o lo que llamamos User Behavior Analysis, que es, por ejemplo, cómo sabes si un empleado está subiendo fotos a Google o está exfiltrando una base de datos de clientes. Creo que Machine Learning puede ayudar con ese problema porque los ejemplos va a ser el comportamiento normal de un usuario y podemos describir más o menos de forma correcta cosas como exfiltrar datos o otras anomalías que indican un atacante. Otra de las cosas, otro de los productos que podemos mejorar mucho es el tema de honeypots y sistemas de deception que están de moda ahora. Es decir, un sistema de deception es trampas que pones en tu red de tal manera que si un atacante compromete tu red y se conecta a una de esas trampas, quiere decir que es un atacante, porque un empleado no se va a conectar a un servidor que no está accesible, que no sabe que existe. Es simplemente que un atacante escanea toda la red y es capaz de encontrar ese servidor. Puedes hacer lo mismo con ficheros. Puedes colgar una base de datos de clientes falsa dentro de un servidor en tu red y sabes que si alguien accede a eso, es algo malicioso porque nadie debería de estar accediendo. Deep Learning puede mejorar esos sistemas, pueden hacerlos más inteligentes de tal manera que están customizados en base a lo que está ocurriendo en la red y hay mucha oportunidad. Como ya hemos visto, detección de malware, obviamente. Si consigues entrenar un algoritmo dándole un montón de ejemplos de malware versus lo que no es malware, puedes tener un modelo que es capaz de predecir malware con bastante accuracy. Desde el punto de vista del atacante, ¿cuáles son las ventajas? Porque claro, hemos hablado desde el punto de vista de la ciberseguridad, de defensa, cómo podemos utilizar Deep Learning. El problema es que los atacantes pueden usar las mismas técnicas y de hecho las están empezando a usar. Imaginaros que un atacante construye un modelo en el que los correos de phishing que a ti te llegan son específicos para tu persona, porque el modelo ha aprendido información sobre ti en Internet y sabe que te interesan fotos de una famosa o te interesa una conferencia de Cybercamp, por ejemplo. Si ese algoritmo es capaz de recolectar información sobre ti y generar automáticamente una campaña de phishing específica, os aseguro que el porcentaje de gente que va a clicar en ese correo es mucho más alta que si tú generas una plantilla y mandas un phishing a 100.000 personas, porque no es algo que esté dirigido a cada una de las víctimas. Y el segundo es descubrimiento de vulnerabilidades y phishing. Y de hecho, ¿cuántos de vosotros seguisteis el el DARPA Challenge en DEF CON este año? ¿Nadie? Pues lo que hizo DARPA es una agencia estadounidense del gobierno y lo que hace es cada X años ellos definen un problema que es complejo de resolver. En 2008, por ejemplo, hicieron una competición para construir self-driving cars, coches que se conducen solos. Y lo que hacen es invitar a un montón de universidades o empresas para competir en ese evento. Por ejemplo, el equipo que ganó en 2008 al construir un self-driving car es la gente que construyó el self-driving car después, a los 2 o 3 años en Google. ¿Vale? Este año lo que hicieron fue una competición en la que se creó un CTF, como el que están jugando la gente aquí. La diferencia es que no eran humanos los que competían en el CTF. Los que competían en el CTF eran máquinas, modelos que la gente había programado para jugar ese CTF automáticamente. ¿Qué va a pasar? DARPA es bastante bueno a la hora de saber si va a haber un cambio en la industria importante. O sea, dio mucha importancia a los self-driving cars y vemos que últimamente tenemos empresas como Tesla que está empezando a usar esa tecnología. Si DARPA está diciendo que el uso de Machine Learning e inteligencia artificial en ciberseguridad, estamos en el punto en el que
hay sistemas autónomos que pueden competir un CTF y encontrar vulnerabilidades y parchear vulnerabilidades automáticamente, y no es en la realidad. Es decir, crearon una mini versión de un sistema operativo. Obviamente no competían en las mismas condiciones que un atacante real, pero aún así, es decir, los competidores consiguieron resolver automáticamente muchos de esos problemas, ¿vale? A la gente le encanta decir el antivirus ha muerto porque tenemos inteligencia artificial que va a solucionar todos los problemas. No, como hemos visto, no nos tenemos que engañar todavía. Desde el punto de vista de la detección, todavía es importante el uso de firmas, el uso de heurísticas y el uso de Machine Learning. Las empresas antivirus no son tontas. No es que las empresas nuevas han venido con la idea de usar Machine Learning para resolver ciberseguridad. Muchos de los antivirus llevan utilizando esas técnicas durante muchos años, por ejemplo, para generar heurísticas automáticamente. Y muchos de ellos utilizan una combinación de Machine Learning, heurísticas y firmas, ¿vale? Otro de los motivos es que el uso de redes neuronales muchas veces no es adecuado porque necesitas, por ejemplo, mucho performance. Imaginaros que tienes que detectar ataques a nivel de red y tienes que analizar 100 gigas por segundo. Os aseguro que utilizar una red neuronal es algo muy complejo porque va a necesitar muchos recursos. Igual lo que te interesa es como de antemano sabes las firmas de ataques que son malos, utiliza eso y luego mete otra capa utilizando otras técnicas, pero no intentes resolver todos los problemas utilizando redes neuronales porque está de moda, ¿vale? Y esto es lo que quería decir, que hay que centrarse en el problema primero y no en la tecnología. Hay un montón de startups ahora, y en Silicon Valley las vemos todos los días, que es... sabemos un montón de Machine Learning y hemos creado esta startup y vamos a resolver todos los problemas del mundo. Y yo les pregunto, vale, ¿qué problemas resuelves para el usuario? Y dicen, no, estamos construyendo una red neuronal y luego ya nos centramos en el problema. Bueno, no debería de ser al revés. Creo que tenemos que encontrar un problema que los usuarios tienen y luego elegir la tecnología correcta que nos puede ayudar a resolver ese problema. No pongamos la tecnología primero. Pongamos el problema primero. ¿Alguien de...? Ahí, vale. Y el último punto que quería destacar, el tema de Stan Hacking. Como industria creo que estamos haciendo una labor muy mala a la hora de hacer marketing. Y creo que habéis visto todos ejemplos este año de... Cada vez que hay una nueva vulnerabilidad, creamos un logo y ponemos un website y damos un nombre a la vulnerabilidad. Esta es mi vulnerabilidad favorita. He encontrado en Internet el primer batter que tiene una vulnerabilidad, que tiene un CVE, ¿vale? Alguien encontró que la clave de Bluetooth por defecto era 000 y tú puedes, si alguien está utilizando el baño, no me preguntéis por qué el baño tiene Bluetooth, ¿vale? Pero bueno, alguien encontró una vulnerabilidad y lo más curioso es que se le dio un bombo increíble y dicen, no, el vector de ataque es, bueno, puedo utilizar Bluetooth y mientras alguien está usando el baño le puedo causar disconfort porque doy al agua o puedo cerrar y abrir el váter. Por Dios, vamos a ver. Y eso es lo que quería explicar. En los últimos 2 años se ha puesto de moda cuando se descubre una vulnerabilidad, ponerle un logo, ponerle un website y publicar y el mundo se va a acabar y cada día hay una nueva. Y quería poner un poco en perspectiva con algunos ejemplos la publicidad que se le da a muchas vulnerabilidades y el impacto real que tiene, ¿vale? Heartbleed fue una de las primeras. Creo que todos sabemos que el impacto que tuvo fue muy importante. Y se le dio mucho bombo, ¿vale? Mucho marketing, correcto. Lo mismo con Shellshock y lo mismo con Ghost. Pero el resto, Badlock, se creó un logo, se creó un website. Se dijo, el mundo se va a acabar. Y luego resulta que era un man in the middle que tenías que tener un vector de ataque súper complicado. No afectaba tampoco a muchas organizaciones. Lo mismo con Poodle, lo mismo con Freak. Es decir, cuando leáis en la prensa o cuando fabricantes de seguridad como nosotros
publiquemos y le demos bombo a las cosas, leeros la letra pequeña, porque muchas veces parece que el mundo se va a acabar, pero realmente no tiene el impacto que os pensáis. Lo mismo con las campañas de malware, ¿vale? Hemos visto campañas de malware que se le ha dado muchísima publicidad, pero han tenido un impacto real. Cosas como Stuxnet, como Flame, como Equation. Es malware muy complejo y que tuvo, por ejemplo, Stuxnet tuvo un impacto muy grande en el enriquecimiento de uranio en Irán. Obviamente era algo muy complejo, pero luego tenemos cosas como el ransomware. Se le da un bombo al ransomware, pero el nivel de complejidad y sofisticación es nulo. Lo mismo pasa con Mirai, la botnet que casi tira abajo Internet el otro día. El nivel de sofisticación es de un chaval en su casa, ¿vale? Cosas como Shamoon, que de hecho salió en las noticias ayer o antes de ayer otra vez. Es una campaña que se supone que viene de Irán y que atacó a Arabia Saudí y lo único que hacía era borrar el disco duro, no tenía ninguna complejidad. Y luego los más importantes son los que veis ahí abajo, a la derecha. Son atacantes o técnicas que son muy complejas, que tienen mucho impacto, pero que la gente no habla mucho de ellos. Y si os fijáis, casi todos esas amenazas son servicios de inteligencia, porque ese es su trabajo, ¿no? Si yo soy un servicio de inteligencia, voy a utilizar técnicas muy complejas y voy a intentar que no se hable en la prensa de ellas, porque obviamente si fuese un espía y saliese en la prensa, pues mal vamos. Esos son los más peligrosos, es decir, cosas muy sofisticadas y que la gente no tiene mucha información sobre ellas. Para acabar, os pido un favor, ¿vale? Y sé que muchos de vosotros sois estudiantes, muchos de vosotros sois la nueva generación, la gente que tiene la posibilidad de empezar desde cero y arreglar todos los problemas que tenemos. Y, o sea, como sociedad, vamos a ver cosas como el uso de robots, el uso de drones, ingeniería genética, Internet of Things. Hay un montón de avances. El problema es que, desde el punto de vista de la seguridad como industria, tenemos que ayudar a proteger todos estos sistemas y tenemos que ayudar a que estén diseñados con la seguridad en mente. Porque lo último, y os pido un favor, si os vuelvo a ver en 10 años, ojalá que las máquinas nos hayan quitado el trabajo y estén en una playa mientras software está trabajando por nosotros. Pero lo último que quiero es tener que volver de la playa porque mi robot me está pidiendo que le aplique un parche de seguridad, ¿vale? Vamos a pensar en que cuando programemos robots están pensados desde el punto de seguridad desde el principio. Muchas gracias.